Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a estudiar las propiedades de unos compuestos orgánicos llamados aminas, que se clasifican o se dividen en aminas alifáticas y aromáticas. Esta clase consta de dos partes y en la primera parte vamos a estudiar las propiedades generales de las aminas y su nomenclatura. Una cuestión que me gustaría que consideraran es que si bien es cierto, en el calendario del programa del curso hay una separación entre aminas alifáticas y aminas aromáticas, vamos o decidí estudiar las aminas en su conjunto, y la separación se debe a simplemente que la clase no quede extremadamente larga. Cuando me refiero a la separación, estoy hablando de parte 1 y parte 2. Lo que vamos a hacer entonces es estudiar las propiedades de las aminas alifáticas y aromáticas juntas en las dos clases. Dicho eso, empecemos con las aminas. Las aminas tienen el grupo funcional N unido a hidrógeno. Por ejemplo, en este caso tenemos el radical alquílico o aromático unido a un nitrógeno, el que a su vez está unido a dos hidrógenos. Uno puede considerar a las aminas como derivados del amoníaco. El amoníaco, cuya composición estequiométrica es NH3, podría uno decir de que las aminas se forman cuando uno, dos o tres hidrógenos son sustituidos por radicales de naturaleza orgánica, que pueden ser del tipo alifático o aromático. Según esta estructura que tienen las aminas, uno puede subdividirlas en tres clases distintas, llamadas aminas primarias, secundarias y terciarias, que dependen básicamente del número de hidrógenos y de radicales sustituyentes que tienen. En el caso de las aminas primarias, uno de los hidrógenos del amoníaco ha sido sustituido por un radical que puede ser de naturaleza alifática o aromática, quedándole a la amina unido a nitrógeno dos hidrógenos. Las aminas tienen una característica muy importante que ustedes no deben perder nunca de vista, es que tienen un par de electrones no compartidos, que siempre se indican dibujando estos dos puntitos. En el caso de las aminas secundarias, la amina tiene dos radicales orgánicos unidos a el nitrógeno y queda presente un hidrógeno. En el caso de las aminas terciarias, no hay hidrógenos y los tres hidrógenos del amoníaco original han sido sustituidos por radicales de naturaleza aromática o alifática. En todos los casos siempre se indica el par de electrones no compartidos del nitrógeno. Entonces, si los radicales sustituyentes del nitrógeno son alifáticos, la amina va a ser alifática. Por ejemplo, en este caso tenemos la metilamina, donde uno de los hidrógenos del amoníaco ha sido sustituido por el radical metilo. Si los radicales son de naturaleza aromática, las aminas van a ser del tipo aromático. Por ejemplo, si uno de los hidrógenos originales del amoníaco han sido sustituidos por un anillo aromático como el benceno, esta amina va a ser aromática y su nombre es aminobenceno o anilina. El anilina es el nombre común y aminobenceno sería nombrar la amina como un derivado de un aromático. Ambos nombres son aceptados por IUPAC. Ahora, con respecto a la estructura del nitrógeno en una amina,
El amoníaco tiene, el nitrógeno tiene en las aminas una hibridación tipo sp3, lo que genera una estructura de tipo tetraédrico. Sin embargo, este tetraedro está algo distorsionado debido a que hay un par de electrones no enlazantes. En el amoníaco, por ejemplo, los ángulos entre los hidrógenos, entre el hidrógeno, el nitrógeno y otro hidrógeno, es de aproximadamente 107 grados. En el tetraedro perfecto esto debiera ser alrededor de 109 grados. Esto se debe a que este par de electrones no enlazantes produce una repulsión con respecto de los otros enlaces nitrógeno-hidrógeno, lo que lleva a que el ángulo de 109 grados se comprima a aproximadamente 107 grados. En el caso de la trimetilamina, el ángulo todavía es un poco más pequeño que 109 grados, pero la presencia de 3 grupos metilos más grandes que los hidrógenos hace que se produzca repulsión entre estos grupos, y eso aumenta el ángulo y lo acerca al valor del tetraedro perfecto, que son 109 grados. Fíjense que en ambos casos el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes, Eso significa que este orbital está separado. Ahora, ojo, el amoníaco no es una amina, sino que consideramos en este curso a las aminas como derivados de amoníaco, siempre y cuando alguno de estos 3 hidrógenos, o 2 hidrógenos, o incluso los 3 hidrógenos, hayan sido sustituidos por radicales de tipo alquílico, como en este caso. Si el amoníaco tiene una geometría tetraédrica, obviamente la hibridación es sp3, lo que forma un tetraedro, o tiende a formar un tetraedro. Ahora, el par de electrones solitarios hace que el ángulo hidrógeno-nitrógeno-hidrógeno se comprima un poco desde su valor de 109,5 grados, que se da en el tetraedro perfecto, hasta los 107 grados que presenta la geometría en el caso del amoníaco. Ahora, la existencia de enlaces hidrógeno-nitrógeno en las aminas primarias y secundarias hace posible que este tipo de compuestos pueda formar puentes de hidrógeno. Entonces, las moléculas, las aminas primarias y secundarias pueden formar entre sí, pueden asociarse de forma intermolecular mediante puentes de hidrógeno. Aquí les muestro, por ejemplo, 2 aminas secundarias que están unidas, o mejor, 2 moléculas de aminas secundarias que están enlazadas por un enlace puente de hidrógeno. El par de electrones no enlazantes del nitrógeno va a favorecer la formación de este puente de hidrógeno con el hidrógeno. Recuerden que como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, genera en este enlace la formación de un dipolo donde el hidrógeno adquiere una carga parcial positiva, lo que facilita la formación de los enlaces puentes de hidrógeno. Las aminas terciarias, aunque no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, porque obviamente no tienen hidrógeno, pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas como el agua, ¿ya? Ahora, los enlaces puentes de hidrógeno de las aminas son más débiles que las que producen los oxígenos, por ejemplo, en los alcoholes. Esto se debe básicamente a que la electronegatividad del nitrógeno es menor que la del oxígeno. Esto explica entonces que los puentes de hidrógeno formados por las aminas sean más débiles que
los que uno observa cuando se utiliza el oxígeno y el hidrógeno como átomos formadores de puentes de hidrógeno dentro de una molécula. Esto hace que los puntos de fusión y de ebullición de las aminas sean más bajos que la de los correspondientes alcoholes, pero bastante más altos que los hidrocarburos de igual peso molecular. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos forman entre sí un tipo de interacción que es mucho, mucho más débil que la del enlace puente de hidrógeno. Entonces aquí se muestran las propiedades, se compara, en este caso, una amina terciaria con el éter. No le demos tanta importancia al éter porque no lo hemos visto, con una amina secundaria, una amina primaria y un alcohol. Fíjense que este alcohol tiene 3 átomos de carbono unidos a un grupo OH. La amina primaria y este alcohol tiene un peso molecular de 60. Por lo tanto, podemos hacer la comparación porque los pesos moleculares son más o menos los mismos. El punto de ebullición de este alcohol es de 97 grados Celsius, mientras que la amina primaria es de 48. Se observa una reducción del punto de ebullición bastante significativa. En la amina secundaria es algo menor, 37 grados. Comparado con en este caso, con la trimetilamina, que es una amina terciaria y que tiene un punto de ebullición mucho menor. Esto es porque la trimetilamina, que es un solvente orgánico, no forma, o las moléculas de la trimetilamina no forman puentes de hidrógeno entre sí. Por lo tanto, el punto de ebullición es muchísimo más bajo que el de la amina secundaria y que el de la amina primaria, que sí pueden formar o estabilizarse mediante la formación de puentes de hidrógeno entre sí. Hablemos un poquito de la solubilidad de las aminas. Las aminas primarias y secundarias pueden formar con agua enlaces puentes de hidrógeno, lo que las hace relativamente solubles en este solvente. Ahora, las aminas pequeñas, que tienen menos de 6 átomos de carbono, son en general muy solubles en agua. Esto es por la capacidad que tienen las aminas de formar puentes de hidrógeno con el agua, en el caso de una amina primaria o de una amina secundaria. En cambio, las aminas terciarias son muy poco solubles en agua debido a que se genera un impedimento estérico generado por los radicales alquilo, en el caso de las aminas alifáticas, para la formación del enlace de hidrógeno. Esto está explicado aquí en este dibujo. Resulta que para que se forme eficientemente un puente de hidrógeno entre una amina terciaria y el hidrógeno del agua, el hidrógeno debe colocarse a una cierta distancia del nitrógeno. La existencia de radicales de naturaleza orgánica que están sustituyendo a los hidrógenos, hace que al hidrógeno del agua le cueste entrar. Por lo tanto, la formación de puentes de hidrógeno entre aminas terciarias y el agua se ve desfavorecida, con el consiguiente efecto en la solubilidad de este tipo de aminas. Ahora, les tengo que decir que las aminas no tienen buenos olores en general. Hay mucha gente que las detesta porque huelen a pescado podrido. Por ejemplo, tenemos aquí el 1,5 diaminopentano, llamado también cadaverina, y el 1,4 diaminobutano o putrescina. Estas aminas se encuentran en los cadáveres y se producen generalmente por la degradación de las proteínas una vez muerta la persona. Piensen ustedes en el olor que tendrán si tienen los nombres comunes que tienen, ¿no es cierto? Cadaverina
y putrescina. Hablemos ahora de la nomenclatura de las aminas. Como ustedes ya saben, las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Ustedes pueden nombrar las aminas en la nomenclatura común simplemente nombrando el radical del grupo alquílico, en este caso, que está unido al nitrógeno. Entonces, en este caso, este sería una metilamina. Esta, una amina secundaria, se nombra indicando por orden alfabético los nombres de los dos radicales sustituyentes. Etil, metil, amina. Etil, metil, amina. Y en el caso de la dietilamina, que es de la dietilmetilamina, perdón, que es una amina terciaria, nombramos simplemente los dos radicales etilo. Recuerden que la E está antes que la M, y debemos indicar que tenemos dos radicales etilo agregando el prefijo di. Entonces, esta amina se va a nombrar como di-etil, metil, amina. En el caso de las aminas aromáticas, las aminas se pueden nombrar de varias maneras. Por ejemplo, este sería la fenilamina. Recuerden que el radical del benceno es el grupo fenilo. También se puede nombrar como aminobenceno, donde se indica que este grupo amino está unido a un anillo bencénico. Y finalmente, el nombre común más corriente que se usa es el de anilina. Ustedes saben que la anilina es una tinta que se utiliza desde antaño para teñir telas. En este otro caso, la podemos nombrar también como dimetilamina, porque tiene dos grupos metilo. Ahora, si hay dos grupos metilo, no se olviden de colocar el prefijo di. Esta amina se puede nombrar como difenilamina, porque tiene dos grupos fenilos unidos a el nitrógeno de la función amina. Y esta otra, ojo, donde tenemos el nitrógeno unido directamente a un radical aromático, la nombramos como etil, fenil, metilamina, que sería el nombre común, corriente. Entonces se indican los tres radicales sustituyentes por orden alfabético. Primero el grupo etil, después el grupo fenil y después el grupo metil. Etil, fenil, metilamina. Yo les recomiendo que cuando puedan utilicen la nomenclatura común. Otra posibilidad de nombrarla es como un derivado de la anilina. Pero aquí se complican las cosas porque cuando uno la nombra como un derivado de la anilina, lo que recomienda Yupak es colocar al final la anilina, y la anilina sería el nitrógeno unido directamente al grupo aromático, y escribir N-etil, N-metilanilina, que indica el N-etil y el N-metil. Indican que tanto el grupo etil como el grupo metilo no están unidos directamente al anillo aromático, sino que están unidos al nitrógeno de, en este caso, la amina. Entonces, no se olviden que si en una amina aromática hay radicales unidos directamente al nitrógeno de la amina, deben indicar con una N que los radicales están unidos al nitrógeno y no al anillo bencénico. Esto es importante, porque si no se puede producir una confusión. Entonces, con respecto a la nomenclatura, hay o se consideran dos tipos de nomenclatura para las aminas.
La nomenclatura corriente, que ya se las indiqué, se nombran mencionando primero los radicales unidos al átomo de nitrógeno, seguido de la palabra amina. Y la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC deben buscar la cadena principal más larga que contenga a la función amina. Entonces, se sustituye la terminación del alcano o del areno, en el caso de un aromático, por amina. En este caso, según IUPAC, este sería un derivado del butano, ¿no es cierto? Entonces, tienen que numerar la cadena, empezando por el extremo que le dé la menor posición al grupo amino, y la nombran como 2-butanamina, porque es un derivado del butano. 2-butanamina. Si fuera un propano, sería propanamina. Si fuera un pentano, sería pentanamina. Y la nomenclatura corriente, yo no les aconsejo para nada que la usen en el caso de este tipo de aminas, porque la numeración constituye hasta cierto punto un problema. Aquí se las menciono de todas maneras. Los carbonos, el carbono 1 va a ser aquel que está directamente unido al nitrógeno, y se nombra el resto de la cadena buscando aquel extremo de la cadena que contenga mayor número de átomos de carbono. Pero se produce una separación. Se nombra en el fondo como un grupo sustituyente. Entonces, este sería la 1-metil. ¿Por qué? Porque al carbono 1 hay unido un grupo metilo, propilamina, porque se considera una cadena de 3 átomos de carbono, donde el grupo metilo pasa a ser sustituyente de la amina. Ojo que la palabra amina, usen IUPAC o usen la nomenclatura corriente, siempre va al final. Siempre va al final. Otra regla importante es que si la amina es secundaria o terciaria, el radical que posee la cadena más larga le da el nombre al compuesto, y él o los otros radicales se nombran como sustituyentes del grupo amino, y se indica su posición anteponiendo un ON por nitrógeno. Veamos el caso. En este caso tenemos el nombre corriente sería etil, propil, amina, que aparece aquí, etilpropilamina. Pero si ustedes quieren utilizar la nomenclatura IUPAC, ojo con esto, deben buscar la cadena más larga, en este caso la de 3 átomos de carbono. Entonces lo consideran un derivado del propano. Entonces esta sería una propanamina. Y ahora deben indicar al grupo etilo como sustituyente. Pero en este caso, la palabra etil, que indica el radical sustituyente, se le debe anteponer la letra N. Esto es muy importante. Y como el grupo amino que sustenta el sustituyente está unido al carbono 1 de la cadena más larga, va a ser en este caso 1-N-etilpropanamina. Es mejor usar la nomenclatura corriente, ¿no es cierto? No hay donde perderse. Si en la molécula hay otra función prioritaria, el grupo amino se considera como un radical. Esto es fácil de aceptar y pasa lo mismo que con los alcoholes, por ejemplo. Supongamos que tenemos una función ácido que es prioritaria por sobre la función amina. El grupo carboxilo manda sobre la función amina, por lo tanto, es el grupo carboxilo el que determina la numeración. Y siempre el carbono del grupo carboxilo va a ser el carbono 1. En este caso, tenemos el grupo amino como sustituyente. Entonces, ahora
este grupo amino se va a nombrar como sustituyente y se va a nombrar simplemente como amino. Entonces, este sería un ácido 2-amino butanoico, porque es derivado del butano, 4 átomos de carbono. La posición 2, tenemos que colocar este 2 porque tenemos que colocar el número donde el grupo amino está unido a la cadena hidrocarbonada. Y el prefijo ácido debe ir porque este es un ácido, es un derivado de ácido carboxílico. En este otro caso, lo vamos a nombrar nuevamente como amino butanoico, pero es necesario indicar que unido al nitrógeno hay un grupo metilo. ¿Cómo indicamos esto? Anteponemos la palabra ácido, 2, abrimos paréntesis y colocamos N-metilamino. ¿Qué indica el N-metilamino? Que el nitrógeno está unido al grupo, o que el metilo está unido al nitrógeno. Entonces, este sería el N-metilamino butanoico, y es un ácido. Y el 2, que está delante del paréntesis, indica que el grupo sustituyente, o sea, el N-metilamino, está unido al carbono 2 del ácido butanoico. En este otro caso, sería ácido 2-N-etil, N-metilamino butanoico. No se les olvide indicar delante o como sufijo la palabra amino, porque tenemos un sustituyente amino que está unido a una cadena hidrocarbonada, que en este caso tiene prioridad, donde tiene prioridad, mejor dicho, el ácido carboxílico. Muchas gracias.